en el pasado estábamos acostumbrados a que se nos sirviera, a que se nos atendiera, a ser atendidos. Y cuando uno viene al camino del Señor, uno viene para servir a los demás. Uno viene para estar a la disposición de nuestro prójimo. Debemos de ayudar a nuestro prójimo. Debemos de hacer las cosas para que nuestro amigo, nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo, la persona con la cual nos relacionamos nosotros, se sienta, ¿verdad?, servida de parte de nosotros, pero a la vez se sienta atendida de parte de nosotros, porque ese es un ministerio, es un trabajo que tenemos que desempeñar. Y hoy quiero hablar un poquito de esto como deberes cristianos, de cada uno de nosotros que tenemos deberes, amén, tenemos algunos deberes, algunos quehaceres que hacer, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos que desempeñarnos. Entonces, primero quiero dejarles saber, hermano, que lo que Dios quiere que nosotros hagamos como iglesia, Dios quiere, hermano, un pueblo que esté bien organizado. Yo he mirado y he sabido que todo el tiempo lo que se organiza bien, el equipo que se organiza bien, que se prepara bien, tendrá buenos resultados, tendrá buena cosecha, ¿verdad? Si son gente de campo, ¿verdad? Si es un equipo de fútbol, hará su mejor jugada, su mejor partido. Si es, ¿verdad?, alguna compañía, tendrá mejores ganancias. Entonces el Señor Jesús también a nosotros nos dejó una organización. O sea, es decir, una manera de cómo organizarnos. Él, ¿verdad?, puso los fundamentos, ¿verdad? Dice la Biblia que debemos de estar edificados en el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí deja una base para que nosotros de ahí empecemos, hermano, a mirar la organización, hermano, que el Señor Jesús, que Dios dejó en nuestras vidas, hermano, para que de ahí nosotros, hermano, tuviéramos una iglesia de éxito. Una iglesia que aunque tenga luchas, tenga pruebas, tenga dificultades, pase por ríos, pase por mares, vengan los vientos, venga la nieve, vengan las corrientes de viento fuerte, venga lo que venga, vengan las tempestades, esa iglesia, por estar bien organizada, ¿verdad?, va a permanecer. Y esa es la iglesia de Cristo, la iglesia que está bien organizada. Y quiero que empecemos a mirar, hermano, lo que dice en el libro de Efesios, si me acompaña a leer un poquitito ahí, pero en el libro de Efesios capítulo 4, en el versículo 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios, por lo cual dice que subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Don, la palabra don es regalo. Dios, hermanos y hermanas, amigo, amiga, Dios nos ha dado a nosotros el regalo de la salvación. Nos ha dado el don de el servir, ¿verdad? Porque todos, hermanos, Dios nos ha capacitado para algo. Algunos tenemos algunas habilidades más diestras que otros, somos más capaces unos que unos para una cosa y otros para otra. Es decir, usted puede mirar en la iglesia a quienes tienen la diestra para tocar, pero no tienen la diestra para cantar. Hay quienes tienen la diestra para cantar, ¿verdad? Tienen ese don del canto, tienen la voz, el color. Yo ayer le mencionaba, yo aquí con el permiso de Ruth, le mencionaba yo ayer en estos días, le mencionaba en un tiempo de práctica, le digo, es que tienes un tono de voz pues muy bien, que alcanzas bien las notas, ¿verdad? Y tiene un color de voz, ¿verdad? Tiene, ¿verdad?, afinación, y usted puede mencionar que no muchos tienen eso. Entonces, algunos tienen una cosa, tienen otra. Dios nos ha dado gracia, hermano, para hacer muchas cosas. Dios nos ha dado un don a cada uno de nosotros. Y el don, hermano, que Dios nos ha dado, Dios quiere que tú lo pongas en práctica. De ahí, hermano, que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 12, en el versículo 1 empieza a hablar de los deberes cristianos. Dice que como familia de Cristo, una vez más repito, como familia de Cristo tenemos deberes. Tenemos algunos deberes que desempeñar, algunos trabajos que desempeñar cada día. Así de que, hermano, usted no sea una persona, ¿verdad?, que sienta que aunque está en la familia de Cristo, usted no tiene algún deber, no tiene algún quehacer.
Para algo Dios lo va a usar. Para algo Dios, ¿verdad?, le va a llamar a cuentas a usted. Para algo Dios, ¿verdad?, le va a hacer saber para qué fue criado, con qué propósito, con qué intención. Y de aquí que miramos, hermanos, dice la Biblia, pónganle atención ahí, dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentes vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Primeramente dice, en la manera de servir, dice que el Señor nos pide que presentemos nuestro cuerpo. Es decir, usted tiene que presentar su cuerpo. En este caso estamos hablando de un servicio. Usted tiene que presentar su cuerpo dispuesto para servir. Pero no nada más dispuesto para servir, sino que también, hermano, marca unos requisitos. Que cada uno de nosotros debemos de presentar nuestro cuerpo vivo. Primeramente dice santo. Es decir, que una vez que usted se dispone para servir, usted, si va a servir a las cosas de Dios, usted debe de buscar la manera de santificar su vida. Vivir una vida santa, agradable a Dios. Y alguien podría preguntarse y decir, ¿y qué es ser santo? ¿De qué manera voy a vivir mi vida santa delante de Dios? Bueno, la palabra santo significa apartado de. Si usted ya le va a servir a Dios, usted tiene que apartarse de las cosas del mundo. Tiene que apartarse de las cosas de afuera, que a Dios no le agradan. Es decir, una persona que ministra, una persona que sirve a Dios, ya no debe de hacer las cosas que antes hacía, que antes practicaba. ¿Por qué? Porque ahora va a servirle a Dios, ¿verdad? ¿Y de qué manera le va a servir a Dios? Sirviéndole a los demás. Dios nos ha llamado a nosotros para servirle a Dios, hermanos. Dios nos ha llamado para servirle a los demás también. ¿Y de qué manera dijimos? Sirviéndole al prójimo, sirviéndole al amigo, sirviendo en la congregación, estamos sirviendo a Dios. Y Dios dice que cuando hagas algo, no lo hagas como para los hombres, sino hazlo como para Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, merece de nosotros el mejor servicio, hermano, que puedes brindar, que puedes dar, la mejor atención. Y la mejor atención es que tú hagas algo en pro, hermano, del crecimiento, del desarrollo, de que el evangelio sea expandido. Y una de las cosas que la gente mira, hermano, es nuestro servicio. ¿De qué manera servimos a Dios? Y una de ellas es viviendo una vida en santidad, no una vida perfecta. La gente a veces confunde y quiere mirar perfección, incluso en la calle o en la casa nos quiere mirar bien perfectos, pero Dios no dice que vivas una vida perfecta, dice que vivas una vida santa, porque de la perfección Él se encarga. Gloria a Dios. Uno a veces quiere ser perfecto y en lugar de ser perfecto la riega más. Pero cuando uno quiere ser santo, uno se aparta de las cosas que ya dice la palabra de Dios. Esto a Dios no le agrada, esto ya no lo tengo que hacer, ya no lo voy a hacer. Por ejemplo, usted sabe que a Dios no le agrada que andemos ya metidos en los bailes. Entonces un cristiano pues no debe de andar en los bailes. Amén. ¿Verdad? Ya no debe de andar allí porque se supone que ya de ahí lo sacó el Señor. Amén. Y lo puso en un lugar mejor para servir a los demás, para honrar a Dios y que Dios le va a recompensar su trabajo. Dios, ¿verdad? Ya no quiere que el hombre vuelva al pecado. Es decir, dice la Biblia que el que robaba ya no robe, que el que mataba ya no mate, que el que engañaba ya no engañe, que el que traicionaba ya no traicione, ¿verdad? Y así hace una lista de cosas que uno debe de dejar, hermano, para servirle a Dios. Yo espero que usted tenga ese deseo, hermano, de servirle a Dios. Dice que nuestro cuerpo sea santo, agradable a Dios. ¿Y cómo de una manera que agrade a Dios? Hermano, obedeciendo la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, no os conforméis al siglo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Entonces, hermanos, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Yo, hermano, no sabía el propósito por el cual Dios me llamó a sus caminos. Ahora sé que me llamó para servir, sirviéndole a los demás, sirviéndole a Dios, sirviéndole a los demás, hermano, pero también Dios tiene un plan para ti, un propósito para ti, de que tú sirvas en la iglesia, de que tú sirvas en la obra de Dios, haciendo lo que Dios puso en ti. Amén. Porque ya Dios puso algo en ti, hermano, que tú tienes que descubrir qué es lo que Dios puso en ti, qué gracia puso en ti, qué don Dios ha puesto en ti, para que de lo que Dios ha dado, de eso tú puedas, hermano, dar, hermano, porque se te va a facilitar. ¿Por qué? Porque ya lo tienes. Ya no es algo que tienes que aprender. Aleluya. Mire, el que es músico, desde chiquito es músico. Luego se le mira la zanca al pollo, dicen, ¿verdad? Desde chiquito, ¿verdad? El que va a ser cantante, desde chiquito. El que es muy limpio o muy limpia, desde chiquitita se nota que es muy limpia, muy limpio. Y le gusta la limpieza, y cuando llega a la iglesia, lo que quiere es que se mire limpio, que se mire limpio. Aunque el músico o el cantante, él no se fija en eso, pero el otro ya tiene ese don. Otro tiene el don del conocimiento, de saber. Otro tiene, ¿verdad?, el don, ¿verdad?, de la ciencia, la sabiduría y muchas cosas de esas. Y entonces el apóstol Pablo le aconseja, hermano, a un pastor llamado Timoteo, y le dice estas palabras, el apóstol Pablo a Timoteo, que era un pastor muy joven, y le dice: procura con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En este caso le está hablando de que él se preparara, porque él era un pastor, y que él tenía, hermano, que estar dispuesto a predicar y a enseñar la palabra de Dios, pero como debe de hacerse, hermano, sin agregarle y sin quitarle, sino poner como dice la palabra de Dios. Pero también dice para toda la iglesia como persona diligente. ¿Qué es una persona diligente? Que en lo que se necesita, ahí está dispuesto. En lo que se ocupa, ahí está dispuesto para hacerlo. Que haya una diligencia. ¿Sabe? Cuando trabajamos en lo secular, en alguna compañía, en alguna empresa, si hay algo que observan los mayordomos, si hay algo que observa el patrón, es tu diligencia. Eres una persona que se te ocupa, que estás diciendo todo lo que tienes que hacer. Oh, hermano, eso es pesado para un patrón. Es pesado para un patrón estarle diciendo a la persona: ¿ya acabaste? Ahora ponte a hacer esto. Y luego acabó de hacer eso y se pone a ver si pasa un avión, a ver si pasa un pato, a ver si pasa el tren. Y entonces viene el patrón y lo encuentra. ¿Qué pasó? No, es que ya acabé. Ahora ponte a hacer este otro. Eso no es bueno, hermano. Eso no es ser diligente. Pero un diligente es aquel que anda bien pilas, que anda para allá, que anda para acá, y en cuanto termina empieza a preguntar: ya que termine, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Le arrimo más bloques o le remojo los adobes? ¿Verdad? O le arrimo más mezclas, dicen por ahí. O sea, está pendiente de qué voy a hacer. Hermano, tener un ayudante, ¿verdad?, que no es diligente, es más pesado. A veces el que está trabajando dice: no, mejor yo lo hago solo. Así es. ¿No le ha pasado que tener un compañero que no es arreadito, hay que estarle escuchando y diciendo todo lo que hay que hacer? Y entonces eso frustra más al otro y dice: no, mejor yo lo hago solo, creo que solo lo hago más rápido y solo lo hago mejor. Pero cuando tiene una persona diligente que hace equipo con usted, hermano, que hace equipo, ¿verdad?, las cosas salen mejor. Y la Biblia dice que si dos se pusieran de acuerdo en cualquier cosa que se propongan, tendrán buena paga de todo lo que hagan. Amén. Por eso, hermano, tenemos que hacer un equipo. Ahora, en estos días estamos pensando hacer equipo, porque antes teníamos el problema de que no teníamos espacio para los niños. Entonces yo les dije a unos hermanos, en estos días les decía a algunos hermanos, vamos a tener que ponernos en las manos de Dios, porque hay que atender el cunero y hay que atender a los niños para darle su clasecita a la hora de la predicación, ¿verdad? Y alguien tiene que usar su paciencia, su habilidad, su virtud que tenga para estar también atendiendo el cunero, ¿verdad? Porque antes no teníamos espacio, pero ahora tenemos espacio.
en este lugar. Dios nos ha bendecido, tenemos el espacio para darle a los niños una clase también a su edad, y también tenemos espacio para atender a los niños, y ahora tenemos espacio para practicar y para ensayar y para muchas cosas. Entonces tenemos que aprovechar los espacios, pero también tenemos que aprovechar a la gente que es diligente, y también hay que aprovechar a los que hay que estarles diciendo y diciendo y diciendo y diciendo hasta que lleguen a ser diligentes, ¿verdad? La Biblia dice, hermano, que debemos de procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es decir, que tú te vas a también que poner en las manos de Dios y prepararte para estar aprobado, para estar aprobado. Cuando llega gente conmigo a pedir trabajo, lo primero que a veces yo le pregunto, ¿qué máquina sabes usar? De las que usamos, tú ya sabes el trabajo, ¿verdad? Sabes de que es de landscaping, ¿verdad? Hay que hacer, ¿verdad? Muchos trabajos, tú ya los conoces, pero de todo eso, ¿qué sabes manejar? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso da tu aprobación a una posición y da aprobación a un mejor pago. Cuando una persona dice, es que yo manejo tractores, ¿verdad? Es que yo manejo una camioneta, yo manejo esto, yo hablo inglés y español, ¿verdad? Y escribo inglés y español. Esa persona no va a ganar poquito. Lógico, esa persona va a tener una mejor paga, porque está aprobado. Es una persona que está lista para ganar más. Por eso, hermano, ustedes y yo también en las cosas del Señor necesita, hermano, presentarse también delante de Dios aprobado en santidad, aprobado en capacidad, hermano. ¿Para qué? Para que usted esté como un obrero que no tenga de qué avergonzarse, que no digan, mejor pongan a otro porque ese hermano para cantar no. No, mejor póngalo a barrer, ese es bueno para barrer, ¿verdad? O póngalo a recoger la ofrenda, él es bueno para recoger la ofrenda, porque Dios lo usa, tiene palabra para animar al pueblo a presentar una ofrenda delante de Dios. O póngalo a cantar, o póngalo a tocar, o póngalo a hacer algo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos tener mejor resultado de nuestro trabajo como una iglesia que el Señor ya plantó, que el Señor ya formó, una iglesia capacitada para alabar y para glorificar a Dios. Dios nos ha capacitado, ¿verdad que sí? Amén. ¿Usted ha mirado las capacidades que yo le he dado? Yo a veces digo, Señor, de veras, mis primos me decían que yo era bien burro, ¿verdad? Cuando íbamos a la escuela juntos y yo sacaba malas calificaciones y tenía unos que eran más inteligentes que yo, pero como le digo, también tenía otros que eran más burritos que yo. Y ese era mi consuelo. Pero me acuerdo que ellos me decían que, Oscar, es que eres bien burro. Y ellos así me decían, pues éramos chiquillos, muchachos. Pero yo me acuerdo que decía, Señor, yo tengo que también alcanzarlos en las calificaciones. Y me esforzaba y por más que me esforzaba, apenitas a veces los alcanzaba, algunos y a algunos no. Pero, hermanos, en las cosas del Señor también tenemos que esforzarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que esforzarnos, también en las cosas de Dios. No nada más allá afuera, hermano. Allá afuera, si nos dicen, si te preparas más, te vamos a pagar más. Y tú te esfuerzas y dices, no, yo quiero ganar más. O cuando menos te vamos a poner en una posición donde te vas a desgastar menos, matar menos y vas a tener un mejor horario también. Uno busca lo mejor. Mire, aquí en las cosas del Señor, Dios también tiene lo mejor para nosotros. Amén. Y Dios, sobre todo, ya nos ha capacitado. En la Biblia dice, hermano, en 1 Corintios 14:26, la traducción del lenguaje actual dice acerca de las reuniones de la iglesia. Amén. Lo voy a corregir un poquito aquí, hermanos, si me permiten tantito, para que lo puedan leer conmigo, porque esta es una versión que se llama versión de lenguaje actual. Y fíjese que esta palabra me gusta porque dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto que les empieza a cuestionar acerca de ¿qué pasa cuando se reúnen? ¿Qué hay cuando se reúnen? Y entonces el Señor le pone esto en el corazón del apóstol Pablo en 1 Corintios 14:26 y les dice, hermanos míos, cuando se reúnan, todo lo que hagan debe de ayudar a los demás. Amén. Unos pueden cantar, otros pueden enseñar o comunicar lo que Dios les ha mostrado, esto quiere decir profecía.
Otros pueden hablar en idiomas, esto quiere decir, ¿verdad? Hablar en otras lenguas, como nos dice la palabra de Dios, lenguas desconocidas, o traducir lo que dicen esos idiomas. Dios, hermano, a cada uno de nosotros nos ha dado algo. Aquí habla el apóstol Pablo, dice, hermano, cuando se reúnan, todo lo que hagan en la iglesia tiene que ser para edificación. Tiene que ser para enseñar, para ayudar a los demás. Porque acuérdense, hermano, que en la iglesia viene gente, personas nuevas, cada vez vienen personas nuevas. Y esas personas nuevas no están capacitadas a lo igual que un hermano que ya tiene años en el evangelio. Pero dice la palabra de Dios que lo que tú hagas no debe de ser algo, hermano, que se mire que tú sabes mucho, sino que lo que tú sabes ayude al que no sabe. O sea, lo que tú sabes hacer ayude al que no sabe, ¿verdad? Y empieza a decir, hay algunos que, ¿verdad?, pueden ayudar a los demás. Algunos pueden cantar. ¿Cuántos consideran, hermano, que tienen ese talento, ese don para cantar? Y quizás algunos lo tienen, pero nunca se han, ¿verdad?, soltado, ¿verdad?, en saber que son unos jilgueros, ¿verdad? Amén. Son unos jilgueros para cantar, pero siempre los cohíbe el miedo. Es que, es que yo para cantar no. Entonces, ¿para qué? ¿Para esto? No, es que para eso tampoco. Entonces, para esto no, menos. Entonces, termina en no haciendo nada por los nervios, por la vergüenza, por la pena. Pero sin embargo dice la Biblia que Dios nos ha capacitado a algunos para cantar, pero también Dios ha capacitado a otros para enseñar, y esos a veces no cantan. A veces no son buenos para cantar, no son buenos para tocar, no son buenos ni para limpiar, no son muy buenos para hacer el aseo, no son buenos ni para servir de ujieres probablemente, pero tienen una habilidad y una capacidad para la enseñanza, para dar un estudio bíblico, para dar un estudio de escatología, de hermenéutica, de homilética, ¿verdad? Para hablar algo de teología. Tienen ese conocimiento, esa habilidad, hermano, y sobrepasan a muchos, ¿verdad? Ahora, aquí no está a ver quién sabe más y quién sabe menos. Allá vamos a llegar ahí, hermano. Pero aquí estamos hablando de el servir a Dios como un obrero. Un obrero, hermano. Un obrero que se dispone a trabajar en la obra del Señor, que ama a su iglesia. Y cuando digo ama a su iglesia, no me refiero a la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, que ama a la iglesia de Cristo, que ama a la congregación y que dice, yo voy a hacer esto para que la iglesia donde yo me congrego prospere, crezca, ¿verdad? Y cuando menos la iglesia a donde yo asisto sea una iglesia donde el Espíritu Santo se mueva. Y si se mueve, no va a ser, ¿verdad?, por otra cosa más que porque yo busque y provoque el mover del Espíritu Santo, provoque que el Señor se manifieste. De alguna manera Dios se va a manifestar, de alguna manera Dios se manifiesta en los servicios, hermano. ¿Sabe por qué? Porque hay quienes provocan que la gloria de Dios baje. Hay quienes provocan eso. A veces puede ser en medio de la alabanza, puede ser en medio del tiempo de adoración, puede ser en el tiempo de las ofrendas, puede ser en el tiempo de la predicación, puede ser en el tiempo del llamado al altar, pero la presencia de Dios, una vez que uno se reúne en su nombre, dice la Biblia, que Él está en medio de nosotros. Amén. En medio de la alabanza, en medio de la adoración, hermano, donde el pueblo alaba y bendice a Dios. Amén. Ahora, hermano, mire qué interesante. Puede usted cantar, puede usted enseñar, puede usted, hermano, ser usado para comunicar lo que Dios le ha mostrado de una manera profética, es decir, que Dios le ha mostrado algo a usted para su beneficio propio. ¿Cuántos de ustedes han sentido a veces que Dios le ha hablado en algún sueño? ¿A cuántos de ustedes Dios les ha dado un sueño? A veces los sueños Dios los usa para enseñarnos algo a nosotros. Amén. Para revelarnos algunas cosas. También Dios usa su palabra. Tenemos la palabra profética, dice la palabra de Dios, la palabra profética más segura a la cual debemos de estar atentos. Y Dios, hermano, nos enseña, nos muestra muchas cosas, pero también hay quienes Dios los ha sellado con el sello del Espíritu Santo y hablan en otras lenguas. Y hay quienes
¿verdad? El Señor los usa para la profecía a través de las lenguas, pero fíjese una de las cosas, que Dios es un Dios de orden. Y si Dios levanta en esta congregación a alguien que Dios le dé palabra profética a través del don de las lenguas, como dice la palabra de Dios, Dios también va a levantar o va a traer al que interpreta las lenguas. Eso es lo que me gusta a mí, hermano, dentro de ese orden. Hermano, que Dios levanta a alguien que sepa interpretar las lenguas. No es una persona bilingüe, sino que, hermano, usted sabe que la iglesia pentecostal, la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, o la iglesia de los apóstoles y los profetas, desde aquel tiempo, hermano, ellos experimentaron el hablar en otras lenguas. En el día del Pentecostés, dice la palabra del Señor, que el Señor derramó de su Espíritu Santo sobre todos, y todos empezaron a hablar en otras lenguas. Y los que estaban ahí reunidos, árabes y de otros países que estaban ahí reunidos, empezaron a oírlos y dijeron: ¿cómo estos están hablando nuestra lengua? Pero ellos sabían, hermano, que la palabra profética se había cumplido, porque el Señor les dijo: no salgan de ahí hasta que sean investidos del poder de Dios, del poder de lo alto, y sean llenos y sean bautizados con el fuego del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Qué interesante, hermano. Pero Dios levanta también a alguien que interpreta las lenguas. Alguien que interpreta las lenguas. No se me olvida, hermano, eso pasó en nuestra iglesia hace muchos años. Me acuerdo que estábamos en una iglesia, no en este edificio, en otro edificio, y me acuerdo que pasó que empezaron en un culto, hermano, en un llamado al altar, alguien empezó a hablar en otras lenguas, ¿verdad? Y esa persona no era americana, sino era una persona de Centroamérica. Y a su lado de ella estaba nuestra hermana María Rivera. Ella es de Texas, ¿verdad? Y usted ve que la lengua de ella es, principalmente, pues habla más inglés. Y dice que la persona que estaba al lado de ella orando, estaba orando en inglés. Dios le dio el fuego del Espíritu Santo y empezó ella a hablar en una lengua, en inglés, sin saber ella inglés. Aleluya. Y entonces ella entendía lo que estaba orando la otra persona. Y cuando se acaba el culto, la hermana María Rivera me dice: pastor, esos muchachos, porque eran muy jóvenes, esos muchachos, yo pensé que no hablaban inglés. Y yo le dije: no, ellos no hablan inglés. ¿Sí? ¿Sí hablan? Yo estaba oyendo su oración y me dijo: ¿de quién? Y yo le dije: bueno, esa es una prueba de que el Señor, ¿verdad? Probablemente a ella la selló con el don de hablar en otra lengua, y Dios le dio el hablar en inglés sin saber esa persona inglés, probablemente. Porque dice la Biblia que cuando uno habla en una lengua extraña que no conoce. Amén. Pero Dios sí la conoce. Amén. Y hay quien, cuando algo pasa así, hermano, Dios confirma, porque hay quien puede interpretar la lengua. Por eso el apóstol Pablo dice: si alguien va a interpretar y alguien va a hablar en otra lengua, hablen de uno en uno. ¿Te acuerdas que les dice en este pasaje más abajo? Hable de uno en uno, no hablen todos a la misma vez, pero siempre y cuando haya alguien que interprete las lenguas. Quiere decir que Dios, en su organización como iglesia, ha levantado a gente llena del poder del Espíritu Santo, que tiene ese don de interpretar las lenguas, de interpretar los sueños y más cosas. Mire, dice 1 Corintios capítulo 12, 4 y 11, dice: ahora bien, hay diversidad de dones. ¿De parte de quién, hermano? De Dios. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, o sea, hay muchos trabajos, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. Mire esa palabra: pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. A uno, fíjese bien, a uno, no a todos. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría.
¿Cuántos quisieran ser ese uno, hermano? Amén. Con palabras de sabiduría. Aleluya. Qué bonito es acercarse con una persona que tiene palabras sabias, ¿verdad? Palabras sabias. Porque hay quienes tienen palabras, pero no son palabras sabias. A mí me gusta mucho, hermano, yo se los he comentado, me gusta mucho la plática, con todo respeto y amor, ¿verdad? Para mis viejitos, mis hermanos mayores. Porque ellos tienen mucha sabiduría. Mucha sabiduría. Porque ellos ya recorrieron un camino en que apenas yo voy. Ellos tienen la sabiduría. Hijo, eso no te conviene. Hijo, es que eso no está bien. No, pero es que yo lo miro que sí, mire que para allá y que para acá. Y ellos nos dejan que brinquemos y saltemos y hagamos para allá. Y ellos tranquilitos dicen, no, es que eso no está bien. Es que así como tú quieres no va a ser. Porque ellos ya tienen la experiencia recorrida. O al revés, ¿verdad? Ellos te dicen, dale por aquí, mira, porque así, 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 y esto te va a ayudar, y esto te va a bendecir, y esto te va a prosperar, y vas a estar bien con Dios. Y entonces usted tiene una palabra de sabiduría. Hermano, Dios está usando a una persona para usted, para su servicio, y esa persona con su consejo de sabiduría le está ayudando a usted, usado por Dios. Y Dios, hermano, tiene en esta iglesia gente con sabiduría. Aleluya. Con este don, el don de la sabiduría. Pero a uno le es dado el don de sabiduría y a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia. ¿Qué es palabra de ciencia, hermano? Palabra de conocimiento. Hay gente que Dios le da mucho conocimiento. Son hábiles, tienen una destreza en su mentalidad. Son como los que comprenden todas las matemáticas. Por decir un ejemplo, yo miro las matemáticas de México y las matemáticas de Estados Unidos. Hermanos, son cosas muy distintas. ¿Verdad que sí? ¿Usted ha mirado las tareas que le dejan a sus hijos en Estados Unidos? ¿Verdad? Que le dejan sumar el A más el C igual a H. Ah, caray. ¿Verdad? Y uno dice, ah, caray, ¿eso cómo? Y el niño sabe cómo. ¿Verdad? Y usted le enseña algo al hijo de lo de allá y él no lo conoce. Pero fíjese, de alguna manera Dios le da sabiduría, conocimiento a la gente acerca de su palabra. ¿Por qué? Porque Dios tiene su iglesia bien organizada. En la iglesia tenemos gente, hermano, no todos, con el respeto que usted se merece. No todos tienen sabiduría, no todos tienen conocimiento. Pero fíjese bien, el que tiene sabiduría no tiene conocimiento. Y el que tiene conocimiento no tiene sabiduría. Está como el que sabe cantar, pero no sabe tocar. ¿Verdad? Y el que sabe tocar, pero no sabe cantar. ¿Verdad? Y el que sabe hablar en público, pero no sabe hacer otras cosas. O sea, mire, dice la palabra de Dios que esto lo da el mismo Espíritu. Todo es dado por el mismo Espíritu. Ahora, a otro tiene el don, dice aquí, por el mismo Espíritu le es dada fe. Fe, es decir, hay hermanos que también tenemos aquí en la iglesia que son de fe. Y tenemos hermanos que, pues se batalla para decirles, hermano, créale a Dios. Amén, pastor, así ¿Verdad que es. sí, hermano, que se batalla para, hermano, créale a Dios, Dios le va a ayudar? No, pastor, es que yo ya, mire, ya, no, créale a Dios. No, pastor, es que yo ya lo hice por todos lados, créale a Dios. Y hay hermanos de fe que hablan con fe. Hermano, ya está hecho, hermano. Hermano, ya está hecho, yo lo miro ya lo miro. ¿Por qué? Porque tienen esa fe. Yo quiero decirle que aunque somos pastores, muchos, no todos los pastores tienen fe.